Un nuevo día, otra oportunidad más. Bienvenidos a 5 minutos con Dios, con la pastora Zuleima Gutiérrez. Bendiciones, bendiciones de lo alto y de lo más alto. Seguimos hablando de fe, seguimos creyendo en fe y seguimos confesando la fe. Allí Marcos 11:23 nos dice la palabra: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aleluya. Jesús nos declaró que cualquiera que hablara con Dios respecto a ese monte, Jesús lo que está diciendo allí es que se le habló directamente al monte. Desde el punto de vista humano podríamos ver que es casi imposible que tú le digas a un monte que se haga a un lado porque tú necesitas pasar y allí te estorba. Desde el punto de vista humano hay cosas que realmente son casi que imposibles, pero la Biblia nos afirma que Dios mismo habla de esa manera, y si nosotros somos hijos de Dios debemos hablar como Dios habla. Y allí en Romanos 4:17 el Señor nos está diciendo algo tremendo, que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y cuando Él llama las cosas que no son como si fuesen, las cosas tienen que responder inmediatamente a ese llamado, porque el Señor nos muestra allí un ejemplo tremendo en Génesis capítulo 1 versículo 3. El Señor vio que había oscuridad, pero Él no estuvo hablándole a la oscuridad, Él no le estuvo hablando a las tinieblas que estaban allí sobre la faz del abismo. Él vio que había oscuridad y no se centró mirando aquella oscuridad, sino que declaró la palabra: sea la luz. Sea la luz, y enseguida hubo luz. Así es como el Señor quiere que tú y yo hablemos, que hablemos las cosas que no son como si fuesen. Así que no te detengas a estar mirando el problema y hablando del problema, sino que detente a hablar la solución del problema, aquello que tú quieres ver, cómo lo quieres ver. Háblalo. No hables del dolor, no hables de la tristeza, no hables de la escasez, no hables de la necesidad. Habla de todo aquello que suple toda escasez, que suple toda necesidad. Empieza a andar por fe y a ver las cosas que no son como si fuesen. Empieza a hablar con tu boca aquello que tú quieres que sea hecho en tu vida, y se hará. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos aprender a través de tu palabra, Señor, a movernos en fe, Señor. Y así como tú lo dices allí en Romanos, Señor, que tú llamas las cosas que no son como si fuesen, en esta hora nos ponemos en pie y llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Así que por favor, declara en esta hora esas cosas que no son como si fuesen. Empieza a hablar bendición sobre tus hijos, empieza a hablar bendición sobre tu hogar, empieza a hablar bendición sobre tu economía, sobre tu salud, sobre todas aquellas cosas que el enemigo te hace ver y pensar que estás en tremenda necesidad. Tú declara la prosperidad de Dios en todas las áreas de tu vida y empieza a decir: aquí en mi hogar hay luz, en mi
hogar hay bendición, en mi hogar hay sanidad, en mi hogar hay paz, en mi hogar hay todo aquello que el Señor ha declarado en su palabra que hay en los hogares de Cristo Jesús, en los hogares de un Dios vivo que cumple con cada una de sus palabras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.